Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Jesús, el Hijo amado de Dios, esté siempre con todos ustedes. En este segundo domingo de Cuaresma, meditamos el Evangelio de la Transfiguración, el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Palabra del Señor. Quisiera empezar por el detalle de Pedro, Santiago y Juan, que son escogidos por Jesús entre los 12 para subir al monte de la Transfiguración, y serán precisamente estos 3 los que acompañarán a Jesús en otros momentos, pero específicamente lo acompañarán en Getsemaní, lo acompañarán en el huerto de los olivos, en esa oración tan importante, en ese momento tan crucial en el que humanamente Jesús estaba tan necesitado de compañía. Estos 3 privilegiados que logran tener esta visión de la transfiguración verán también de cerca, me permito ponerle un nombre y con el temor de equivocarse en estos misterios tan grandes. Verán la transfiguración y verán la desfiguración del rostro de Jesús. Ese rostro que ora ante el Padre pidiendo que le sea quitado el cáliz, pero que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad humana de Jesús, y que después de esa oración asumirá la voluntad divina. Jesús entonces lleva a estos hombres. Jesús, ¿cuántas veces nos ha conducido a ti y a mí al monte de la Transfiguración? ¿Cuántas veces hemos podido ver el rostro de Jesús resplandeciente? ¿Cuántas veces hemos visto la luz de sus vestiduras? ¿Cuántas veces Jesús nos ha permitido tener un encuentro vivo con Él? Y entonces, ¿cuánto será necesario poder llenar de ese encuentro vivo e iluminar con ese encuentro vivo toda nuestra vida? ¿Cuánto es necesario que los momentos de dolor sean iluminados por aquellos momentos en los que Jesús se ha manifestado como un Dios vivo y verdadero, que habla, que está presente, que está cercano? Jesús los lleva porque la finalidad de todo lo que Jesús hace no termina en el dolor de la crucifixión, no termina con la muerte. Estos apóstoles lograrán mantenerse fuertes y firmes con todo y sus flaquezas, con todas sus debilidades, con todas las negaciones de Pedro,
estos no se desesperarán al punto en el que se desespera Judas Iscariote, gracias a la gracia, válgame la redundancia, de poder estar en este momento que no entienden, en este momento de la transfiguración. ¿Cuánto se nos permite ver pequeñas señales de la gloria futura para poder mantenernos firmes ante la propia cruz, ante el dolor de la vida, de la existencia? ¿Cuánto es necesario subir aún en medio del no entender? El pasaje de hoy son los primeros 9 versículos del capítulo 17. El capítulo 16 en el que Pedro, en el que Simón profesa la fe en que Jesús es el Mesías de Dios y recibe el título de Pedro. También los últimos versículos de ese capítulo serán el anuncio de la cruz, aquella cruz que Pedro rechaza y que Jesús lo reprende. Es por eso importante entender entre el anuncio de la cruz y el suceso de la cruz está la transfiguración. Jesús siempre nos da aquello que vamos necesitando, y si tú no has tenido una experiencia de Jesús cercana, si tú conoces a Jesús de oídas, será necesario entonces que le pidas que te permita subir también al monte de la transfiguración con Él, porque tarde o temprano tendrás que ir al Getsemaní, tarde o temprano tendrás que ir al monte de la crucifixión, y entonces en cada uno de esos montes será necesaria la experiencia de Cristo, un Cristo que se glorifica, pero también un Cristo que glorifica a Dios a través de su cruz, un Cristo que nos salva, que nos da las herramientas para no desesperarnos. Entonces, Jesús dialoga con Moisés y con Elías. ¿Por qué? Porque también la finalidad de todo lo que Jesús hace es darle la plenitud a la historia de la salvación, a la historia de toda la humanidad, pero esa historia de la humanidad que se ve iluminada, santificada y salvada, redimida a través de la historia de la salvación, en la que el personaje de Moisés representa la ley y el personaje de Elías a los profetas, o sea, toda la fuerza del Antiguo Testamento, toda la fuerza de ese Dios que se ha inmiscuido en la historia humana está representada en el monte de la transfiguración. Será muy interesante el miedo que Pedro tiene, que lo hace de hablar sin pensar, muy al estilo y a la personalidad de Pedro y de algunos de nosotros. Ese Pedro que lleno de miedo le ofrece a Jesús construir 3 chozas y ni siquiera piensa en Santiago, en Juan y en él mismo, que quiere construirle una choza a Elías y otra a Moisés, que tiene miedo de bajar. Ese Pedro, cuánto nos simboliza a ti y a mí, que a veces tenemos miedo de ser cristianos en medio de este mundo que no es a blanco y negro, en este mundo que nos exige ser coherentes con lo que creemos, este mundo que nos exige dar testimonio de Jesús, este mundo que continuamente nos preguntará, como a Pedro, ¿que no eras tú de los discípulos de este hombre? Que el Señor nos permita tener la fortaleza para no negarlo. Y en cuestión de lo que se les dice y de lo que escuchan, de lo que les dice el Padre y lo que les dice el Hijo a los apóstoles, es sumamente interesante. Ellos se sienten cubiertos por esa nube de la que sale la voz: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Hasta ahí eso es la presentación que el Padre hace del Hijo, pero luego viene un mandato dirigido totalmente a estos 3 apóstoles: escúchenlo, un imperativo: escúchenlo,
no es opcional, es una orden directa de Dios. Hay que escuchar la palabra de Cristo. Creo que esta Cuaresma debe empujarnos un poquito a poner más atención a la palabra de Dios, sea la Biblia que tenemos en nuestra casa, sea la palabra que se proclama en la Santa Madre Iglesia. Escúchenlo. Y luego ellos caen rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acerca a ellos, Jesús los toca y les dice: levántense y no teman. El Padre nos pide que lo escuchemos y Jesús nos pide que nos levantemos y que no temamos. ¿Cuántos miedos nos tienen tirados en el piso? ¿Cuántos miedos nos tienen tirados rostro en tierra? Jesús nos pide que nos levantemos, que no tengamos miedo. Luego de ahí bajarán, Jesús hablará, les prohibirá decir nada de esto hasta después de la resurrección. Los pobres no entienden nada en este momento, porque probablemente tú y yo en este momento, en la situación concreta que estamos viviendo, no entendemos. Llegará el momento de entender. Dios nos dará el entendimiento cuando sea necesario. Y es probable que esa falta de entendimiento nos lleve a negaciones, pero mira, hay que confiar en un Jesús, que hay que tomarnos de la mano de Jesús, hay que aprender a escucharlo, hay que aprender a atesorar cada una de sus palabras, porque son sus palabras las que nos van a salvar, porque son sus palabras las que nos van a indicar el camino. Entonces, este buen Jesús nos dice: levántense y no teman. ¿Cuáles son los miedos que te tienen tirado? ¿Qué es aquello en lo que no estás confiando en Jesús, que no te permite levantar la cabeza? En México tenemos muchos miedos. Vivimos en un país violento, vivimos en un país que la economía se está tambaleando. Estamos a punto de el paro de las mujeres y hay quien dice dentro de la iglesia hay que apoyar a las mujeres y hay quien dice que no. Tenemos miedo de quien se manifiesta a favor del aborto y a veces ese miedo nos hace reaccionar violentamente. A veces nos impide siquiera reaccionar y bueno, ante todas las incertidumbres, el coronavirus, la violencia en las calles, será importante que te levantes. Será importante que no te quedes inmóvil. Es necesario que entiendas que el monte de la transfiguración no es el lugar donde vamos a quedarnos. Es una probadita de lo que Dios quiere darnos, pero todavía no. No te puedes quedar tirado, levántate. No tengas miedo porque Jesús está aquí. Escucha a Jesús. Jesús te está diciendo: no temas. No sé cuál sea tu situación concreta en este momento, pero Jesús sí lo sabe. Jesús está tocándote y te dice como imperativo: no tengas miedo. Que el Señor nos libere de nuestros miedos, que el Señor nos dé la paz, que el Señor nos ayude a encontrar los caminos para la justicia, que el Señor nos permita erradicar la violencia, en particular contra las mujeres, en general contra cualquier ser humano, incluyendo los niños por nacer. Que el Señor nos permita crear sociedades justas, sociedades donde reine la paz, donde se promueva el valor de la persona.
Que Jesús nos ayude a también nosotros llegar a la transfiguración personal y social, una transfiguración que sea una configuración con Jesús. Que nuestro Getsemaní, que también nos desfigura, nos lleve a caminar tomados de la mano de Jesús y a, como Él, aprender a hacer la voluntad del Padre, y que esa voluntad nos lleve a la glorificación de la resurrección. Queridos hermanos, los abrazo con mucho cariño, entendiendo de esta forma tan positiva el tiempo de la Cuaresma. Es un tiempo de preparación para celebrar la resurrección. No podemos quedarnos en la crucifixión, pero la crucifixión, la cruz, es parte, no es el final, pero es parte. Que el Señor nos permita abrazar nuestra cruz para poder resucitar con Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.